Doctor, el rumbo de la economía, ¿cómo va? Bueno, Hoy, los poderosos, yo escuchaba a los poderosos en estos momentos sí, de algo muy importante que es el tema de la tasa de contagio. Y déjeme decirle lo siguiente, los países que mejor le va a ir este año 2021 son aquellos países que fueron bastante diligentes en contener la expansión de la pandemia. Esos son países asiáticos, obviamente, el caso de China, el caso de Corea del Sur. Y eso yo creo que nosotros tenemos que eh, estar conscientes como dominicanos, pero además yo creo que la disciplina de nosotros hasta ahora no nos permite y no nos ha permitido acatar las directrices de las autoridades. Y mientras eso siga así, evidentemente que siempre hasta que no se generalice el tema de la vacuna, que yo creo que quizá la gente tiró la toalla pensando que ya la vacuna está aquí y que ya cuando se vacune, obviamente ya esto va a seguir como antes de la pandemia. Y entonces todo esto genera mucha incertidumbre, genera muchas situaciones de eh, toque de queda, en muchos casos que generan también conflictos con las autoridades. Tú has dicho muy, eh, yo le he dicho, bueno, pero está bien el cierre de los establecimientos comerciales, que se cumpla el toque de queda, pero que exista libre circulación. Pero también la gente, nosotros los dominicanos, no acatamos muchas veces las directrices de las autoridades. Eso es un problema que yo creo que como sociedad no, no ha retrasado en muchos aspectos. Si bien es cierto que obviamente esa cultura caliente, caribeña, esa cultura de la solidaridad que se expresa en otros aspectos, como el caso, por ejemplo, de la cantidad de remesas que han venido, que no solamente es por el hecho mismo de que se han incrementado los apoyos en Estados Unidos, sino también que hay un componente importante en los momentos difíciles de la solidaridad del dominicano. Yo creo que si hacemos un esfuerzo importante hasta que venga el proceso ya de generalización de la vacuna, tenemos que tratar de contener la tasa de expansión, porque el problema no es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad ha sido baja. El problema es que esto no nos lleve a que se congestionen, obviamente, las unidades de urgencia, ¿no? Y yo creo que eso tenemos nosotros que estar conscientes. Y además, que en la medida que la tasa de contagios se incremente, en esa medida seguirá el toque de queda y eso va a afectar la economía, eso va a afectar la reactivación de la economía. Cuando uno analiza, por ejemplo, la cantidad de pequeños negocios cuya operación plena es a partir de la tarde, es decir, son vespertinos y son nocturnos. Todo eso está cerrado. Y eso implica que aún todavía, cuando uno analiza la población que está desocupada, estamos hablando que todavía la economía dominicana no ha podido absorber más de casi 400,000 personas que antes de la pandemia estaban ocupados y que a pesar de todo, de que se han recuperado hasta más de un 60%, pero aún así existe mucha gente que no han podido, y además muchas empresas. Pero déjame decirte lo siguiente, este año, este año se supone que se tiene que reunir el comité de salario, que se reúne cada 2 años. ¿Y qué se va a discutir? Se va a discutir un incremento del salario mínimo, pero tremendo problema, porque en primer lugar, el Banco Central presentó ya la nueva canasta básica. ¿Cuánto dice que es la canasta básica para el grupo más pobre, para los que están en el primer quintil? 21,700 pesos por familia, vamos a decir una familia. Sin embargo, el salario mínimo más alto que hay vigente ahora mismo son 17,000 y algo. ¿Qué significa eso? Que mínimamente para tú equiparar el salario mínimo este año con la canasta mínima tiene que hacer un incremento que sobrepase el 20%.
Pero Yo me pregunto, ¿están las empresas en condiciones de dar un incremento salarial de un 20%? no te iba a decir ni un 20% y muy poco Pero, por ciento, porque con una economía deteriorada, ¿a qué base tú vas a tomar como punto de referencia la economía del claro, pasado y la inflación? Tú no puedes tomarla. Es una claro, economía en crisis. no, la inflación no se puede tomar como referencia, tú lo Bueno, has dicho, Rudy. sí, ¿no? Ese es uno de los referentes. Claro, y entonces, lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos que tratar de que la economía se reactive, porque yo me imagino que, y es normal, este año, trabajadores desempleados, muchas empresas cerradas. Yo creo que no se va a convocar el comité de salario. Oye, Yo creo que por no. las razones que hemos hablado, Sí, que yo son creo que razones, no. oye, todavía no hemos salido de una pandemia y evidentemente tú no puedes hablar de incremento de salario. Si tú hablas de incremento de salario en esta situación, yo creo que lleva más a la quiebra a muchas pequeñas empresas. Claro, Entonces, es una situación difícil. yo creo que debe haber una idea de acuerdo, porque incluso la mayoría de los trabajadores en este momento, los que no están suspendidos o están trabajando a medio tiempo o tienen acuerdos a través de los mecanismos que el gobierno ha implementado como asistencia social por efecto de la pandemia. A esas personas que están recibiendo, por ejemplo, asistencia social, que le están pagando a mitad, que están Claro. en situación de despido, ¿cómo tú vas a negociar aumentos de salario? Es contraproducente, es una realidad, que sería bueno, claro, que lo Sí, sí, necesita, sí, claro, claro. pero la realidad es otra. Lo importante ahora es preservar los puestos de trabajo. Claro, Exactamente, a claro. eso iba Rudy. Entonces, por eso, y Georgie, por eso yo creo que nosotros como dominicanos debemos ser lo más, vamos a decir, acatar lo más que se pueda esta situación para tratar de salir lo más pronto posible de esta crisis. Claro, Que es una crisis real, es una crisis que cuando nos salgamos, esto ya ha cambiado los modelos de negocio. claro. Oigan bien, los modelos de negocio ahora prácticamente y lo más rentable hacia un futuro van a ser aquellos que tengan un soporte importante de plataforma digital. Ahora mismo nosotros estamos operando en este programa sobre la base de que de una plataforma digital. Sí. Totalmente. Y eso es una transformación producto de la pandemia. Aquellos negocios, por ejemplo, que le ha ido bien, son aquellos que tenían previo una plataforma digital que han podido vender, pero aquellos que no lo tenían han cerrado totalmente. ¿Qué ha pasado con los supermercados? Que han tenido que adaptarse también. La gente le gusta ir al supermercado, a mí me gusta ir, porque oye, tú disfrutas el estrés, tú lo caminas, ve a los amigos, pero sabemos que ante esta situación eso es un riesgo. Pero uno tiene que jugársela porque, bueno, yo tengo una familia y tengo que comprarle alimentos, ese tipo de cosas, y yo salgo y dejo a mi familia en la casa. Pero aún así es un riesgo. Claro, entonces hay otros que no pueden. Entonces los supermercados han tenido que readaptarse. Han generado puntos de venta que son virtuales. Usted llama por teléfono, tú lo contratas o envía un mensaje por el internet y entonces recogen tu factura y dice, bueno, pásela a buscar porque hay un punto de entrega. Todo eso, señores, ha significado una transformación que se va a quedar. Y déjame decirte lo siguiente. En estos días me decía una persona, pero ven acá, ¿cuáles son las posibilidades de yo hacer inversión? Por ejemplo, aquí una cantidad de dominicanos ahora mismo no saben. Bueno, muchos están comprando vivienda, pero comprando incluso vivienda para alquilar. eh, pero a muchos se le ha vencido, porque eso es algo muy generalizado, un certificado. ¿Y cuánto le están dando por un certificado? Bueno, hasta el año pasado le estaban dando a lo que se vencían, y este año, oye, un 4, un 3. Eso no te va a cubrir la inflación que se generó De ninguna forma. de ninguna forma. Por eso el Banco Central recientemente hizo una emisión, creo que fue de 40.000 millones y está subastando, creo que son 4.000 o 6.000, claro, a una tasa de interés con un rendimiento de 7.25 a 8 puntos y algo. Bueno, eso es mucho más aceptable para los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque
en tiempos de crisis, las posibilidades muchas veces de ese tipo de inversión, porque los gobiernos bajan la tasa de interés y hay muchos productos financieros que dependen de la tasa de interés. Si tú tienes tasa de interés muy bajita, entonces sí le conviene al que va a tomar prestado, pero no le conviene al que va a hacer una inversión. Bueno, mira una cosa. Entonces, sí. Oye este título, a ver qué te parece a ti que va a pasar. Tiembla WhatsApp. 25 millones de usuarios se unen a Telegram en las últimas 72 horas. O sea, parece que hay un movimiento importante y trascendente en lo que es el negocio de las telecomunicaciones, de los sistemas de mensajería internacionales. Y todo esto después estalló, después, o fue uno de los motivos, el tema del caso Donald Trump cuando le prohibieron usar los Twitters inicialmente. Sí, pero hay un elemento ahí que podría estar incidiendo en eso. Hay amenazas, incluso de la administración demócrata, de separar a Facebook de WhatsApp como modelo de negocio. Tú sabes que WhatsApp pertenece a Facebook y eso genera una posición dominante en el mercado, como monopolio. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos hay una ley antitrust, una ley antimonopolio. Y esa situación, evidentemente, que viene de atrás. El tema, por ejemplo, de Donald Trump con las famosas empresas tecnológicas y digitales que han tenido ganancias extraordinarias de billones de dólares y que Trump realmente le decía, una de las acusaciones de Trump era que se habían deslocalizado a paraísos fiscales y habían dejado de tributar en los Estados Unidos. Ese fue el negocio, ese fue el pleito que tuvo Donald Trump con esas empresas. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, esas empresas perdió Trump, incluso algunas de ellas han impedido, en cierta manera, como el caso de Twitter, que le han cerrado la cuenta de forma temporal. Ahora, sí hay un elemento importante ahí, que es que ellos tienen, el caso de WhatsApp, el caso de Facebook, es un monopolio. Es una gran empresa. Entonces, en Estados Unidos, esa situación, tú sabes que no se permite y ya se está hablando precisamente y se le está pidiendo a la administración demócrata que rompa esa empresa y que se conviertan en dos. ¿Por qué? Porque a partir del monopolio también hacen muchos trucos y contabilidad creativa y no pagan los impuestos necesarios. Y esa situación se refleja ya en los mercados y se refleja en las acciones de esas empresas. Y eso es lo que posiblemente están viendo en el futuro. Hay otro tema que he visto y es el hecho de que se está hablando de modificar las políticas de privacidad. Claro, claro, O sea, claro. mucha gente está migrando por esa razón. Pasa que Claro, claro. están en la negociación que ellos tienen con sus socios, están haciendo una apertura para que puedan introducir a través de ella con las plataformas en muchos países anuncios, no solamente comerciales, sino de propaganda, de muchísimo tipo de propaganda, y están vendiendo WhatsApp, que era una de las más libres que había hasta este momento. Ya se está anunciando que el 9 de febrero comienza con la nueva política a introducir, y además de eso, que tiene licencia para ellos poder entregar tus datos a Claro. empresas comerciales. Pero déjame decirte lo siguiente, al final esas empresas terminan haciendo lo mismo, convergen, y es una situación sencillamente que con el paso del tiempo, las mismas van a tener las mismas políticas de privacidad. Olvídate, porque cuando WhatsApp vea que hay una migración muy grande, entonces va a haber una situación ahí de convergencia entre esas empresas. ¿Hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos comerciales una persona que en este momento vea mermada su negocio por el tema de la pandemia? O sea, ¿cuáles son los campos en la economía que usted piensa, doctor, que pueden ser aprovechados por ese tipo de emprendedores, de negociantes, de comerciantes, que hoy ven languidecer sus negocios?
Mira, tú sabes que en tiempos de crisis siempre las oportunidades se achican, pero yo creo, por ejemplo, que esto está abriendo, como yo decía al principio, posibilidades importantes de uno buscar fuentes de emprendimiento a partir del negocio digital. Y yo lo que creo es que cualquiera que ponga un tipo de negocio, vamos a decir de servicio, que tenga una oferta de carácter online. Y eso es muy importante. Porque al final, por ejemplo, en estos días yo estaba, mi esposa estaba viendo una ropa, por ejemplo, que quiere comprar una ropa. Sin embargo, eso, ella estaba viendo una tienda virtual que puso una persona y que en esa tienda virtual evidentemente no está pagando un local, no hay costos muchas veces de adicionales que se presentan, no hay un costo muy grande No hay quizás de energía un eléctrica, personal, no hay energía eléctrica, no no hay energía hay nada. eléctrica y entonces cuando ella fue al lugar, evidentemente ella tenía un espacio en su casa vendiendo esa ropa y ropa de calidad. Y la cantidad, obviamente, de clientes que tenía vía línea era impresionante. Es decir, que lo mismo, por ejemplo, un servicio que nos dieron a nosotros en la casa para arreglar una cortina. Es una chica, una jovencita, que vino a la casa y el contacto se hizo vía una página que tenía ella abierta y tenía un montón de clientes. Es decir, estos son oportunidades que se abren, son modelos nuevos de negocio que no son los tradicionales. Incluso tú vas a ver, oye, y eso a mí, los mismos delivery en los colmados van a tener hasta sus ofertas virtuales. Oye, alguien va a incorporar esa innovación, porque el emprendedor no es aquel que pone un negocio, no, sino que pone un negocio y también incorpora un elemento nuevo de innovación en el negocio, En, que ot- lo hace ser atractivo y lo hace ser disruptivo. en otras palabras, uno lo que tiene que tratar es de identificar necesidades para Claro, suplir soluciones. Claro. así es. Necesidades de las situaciones que se han generado, Ah, obviamente, en esta pandemia, porque yo creo que eso es un elemento sumamente interesante. O sea, las situaciones de crisis, como tú has dicho, generan nichos, oportunidades que uno, si, o por lo menos el emprendedor es aquel que se da cuenta de eso y lo descubre y dice, mire, mira, por aquí hay un buen espacio para crecer. mire, doctor, Esto es ahí, muy importante. ahí está el negocio de los delivery. Claro, claro, Antes el delivery era los colmados y la claro, pizzería que tenía su delivery exclusivo de ellos. Sin embargo, claro. ahora usted puede comprar comida de cualquier sitio porque hay compañías que se dedican a suplir a los consumidores de Claro, la comida de cualquier lugar, de restaurante o cafetería o negocio. claro. No, y déjame decirte que hay una serie de negocios, por ejemplo, el caso de Uber. Uber es un elemento interesante de creatividad, vamos a decir, Sí. una oportunidad que se generó ante un mal servicio, ante una situación de un transporte colectivo, lo más probable es que no funciona, entonces a alguien se le ocurrió dar ese servicio. Entonces, esos son los espacios que uno tiene que ver dentro de estas oportunidades que generan la crisis. Entonces, lo importante también es que las políticas públicas también tengan un mecanismo para impulsar este tipo de negocios. Y yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Por ejemplo, los mismos bancos que tienen que dar más facilidades, un crédito quizá mucho más barato. Eh, Aquí hace tiempo que se está Oye, tratando de está- establecer los una ley bancos, sobre emprendimiento. los bancos están llevando a sus clientes a usar cada día más el banco en línea, Sí, claro, el claro, banco claro, digital, que usted no claro. tiene que ir tan frecuentemente Me resuelve, a los locales de los me bancos. resuelve el problema. Sí. Doctor, lo perdimos. Todos los servicios, porque sí, no, yo estoy aquí, lo escucho bien, Sí. lo escucho bien. No, no, está ¿Me bien. escuchan? Sí, claro. Ahora sí. No, sí, yo le decía que aprovechando precisamente el tema de los procesos digitales y del Internet, eso fue un elemento importante de innovación
en la banca, o sea, toda la creación de las apps permitió que a través de los celulares ya uno tenga todo el mecanismo y por ahí uno hace todas las transacciones, transferencia, pago de servicios, sin tener que ir físicamente al banco. Claro, todavía esa cultura, hay una cultura obviamente de que los dominicanos y mucha gente sale a la calle, va. Sí, le gusta ir personalmente. Doctor, Personalmente. muchas gracias. Muchas gracias por toda esta experiencia que nos ha suministrado, le ha llevado a nuestra audiencia. Nos encontramos el próximo martes, si Dios lo permite, doctor. Un Así gran es. abrazo. Hasta luego, que la pasen bien. Nos vemos en el súper. Así es. Nos vemos por allá.